Y lo decíamos en los títulos de Telediario Federal, Córdoba entró en default técnico. Se agotó el plazo de 30 días desde que se incumplió el pago de intereses por 25 millones de dólares el 9 de diciembre pasado y en que el gobierno provincial mejore las 5 propuestas de reestructuración antes rechazadas. Córdoba cae oficialmente en default técnico. Así la DOCTA se suma al grupo de estados provinciales defaultados, en donde ya se encuentran la provincia de Buenos Aires, de Chaco y de La Rioja. Una realidad muy compleja porque no solo hay un alto endeudamiento, sino que ese endeudamiento es en dólares, con las enormes dificultades que tiene nuestro país para poder obtenerlos. ¿Cuál va a ser el rol del gobierno nacional en esta realidad? ¿Cómo se encuentran los gobiernos provinciales? ¿Se incrementó fundamentalmente este endeudamiento en lo que fueron las políticas del macrismo durante el último gobierno? Bueno, vamos a intentar analizarlo con el licenciado Jorge Hernández, economista, docente. Licenciado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Pablo. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Por qué se llega a esta situación? Uno puede tomar una lectura más global de lo que ocurrió a nivel nacional, por lo que fueron las políticas de endeudamiento de Mauricio Macri, políticas de endeudamiento en muy corto plazo, con altísimo interés, con la imposibilidad de poder afrontarlas naturalmente a esas deudas. ¿Qué pasó en las provincias? ¿Qué pasó particularmente en Córdoba? Bueno, no pasó nada muy distinto a la nación y en Córdoba particularmente hubo un crecimiento de la deuda que fue muy significativo, sobre todo en la gestión del último periodo, del periodo anterior de la presidencia del ingeniero Macri. En ese periodo, tomando el primer trimestre del año 2016, estos son estadísticas oficiales, ¿no es cierto?, y el segundo trimestre del 2019 la deuda de las provincias creció en 882 mil millones de pesos. ¿Sí? Esto es un 284% en ese periodo. La deuda de la provincia de Córdoba creció 473% en ese periodo, ¿no? Una cifra significativamente más alta que el promedio de la nación, ¿no? La deuda tomada por la provincia de Córdoba en este periodo fue de alrededor del 11% de esos 882 mil millones de pesos, ¿no? Que en general han estado explicados por jurisdicciones gobernadas por el propio Frente Cambiemos, ¿no? La provincia de Buenos Aires en ese periodo absorbió el 40% de la deuda generada entre el primer trimestre del 2016 y el segundo del 2019. La ciudad de Buenos Aires absorbió alrededor del 10%, ¿no? Las primeras 5 jurisdicciones en endeudamiento, en absorber endeudamiento en el último periodo presidencial, tomaron el 71% de esos 882 mil millones de pesos. ¿Sí? Estos fueron la provincia de Buenos Aires con el 40%, la provincia de Córdoba con el 11%, la ciudad de Buenos Aires con el 10%, la provincia de Mendoza con el 5% y la provincia de Neuquén con el 5%. Estas 5 principales tomadoras de crédito en el periodo de Cambiemos absorbieron el 71% de esa deuda. ¿Sí? Las jurisdicciones gobernadas por Cambiemos, esto es la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Mendoza, Jujuy y Corrientes, absorbieron el 60%, ¿no?, de ese endeudamiento. El 50% fueron la provincia de Buenos Aires y la capital federal. Aunque ya eran deudores importantes, incrementaron significativamente la deuda, ¿sí?, aunque no fueron las que porcentualmente incrementaron más, ¿no? La provincia de Córdoba está entre las jurisdicciones que tomaron proporcionalmente más deuda en este último periodo. Este último periodo que viene a generar un incremento del 64% de lo que es el endeudamiento de las provincias con relación
al PBI, a lo que produce cada provincia, ¿no? Que venía de una caída muy significativa desde el máximo que se registró en el año 2002, cuando las provincias debían casi el 22% de su producción, de su Producto Bruto Interno, ¿sí? Y fue reducido hasta el 4,5% en el 2015. Del 2015 al 2019 se pasó de ese 4,5 a un 7,4, lo que representa un incremento de casi el 65%, ¿no? Cuando uno observa estos datos, Jorge, de cómo ha sido el volumen de endeudamiento, que esto no tuvo que ver solo con una coyuntura, sino con una política decidida de endeudar para pagar gastos corrientes, para la bicicleta financiera, para la obra pública, en el mejor de los casos, pero que fue un endeudamiento realizado en dólares, en una Argentina que tiene enormes dificultades de poder obtenerlos, y más aún en tiempos de crisis. En Córdoba en particular hubo 5 propuestas que ya han sido rechazadas. Es muy difícil en la coyuntura por la que atraviesa la economía del país imaginar una solución que pueda dejar conformes, ¿no? Esto también le da valor a la primera negociación que hizo el gobierno nacional con los bonistas extranjeros, ¿no? Porque realmente el escenario es muy complejo. Sí, claro. Y esto me parece que deja la renegociación de la deuda de la nación y algunos antecedentes de las deudas provinciales me parece que ponen el panorama completo de las dificultades que tienen las provincias para resolver sus deudas en un contexto donde el capital financiero tiene una capacidad de generarse condiciones ventajosas extremadamente altas. Yo recordaba que cuando apenas iniciado, ¿no?, el gobierno de Kicillof en la provincia de Buenos Aires tiene que renegociar una deuda importante, relativamente importante. Producto de esto que decía, ¿no?, el 40% de la deuda del total de las deudas provinciales fue absorbido por la provincia de Buenos Aires, ¿no? En solo 4 años, una cuestión muy de endeudamiento muy intenso, ¿no? Y con un periodo breve, Kicillof tiene que renegociar o pagar, que al final termina pagando el primer vencimiento, porque un fondo al que le significaba alrededor del equivalente a un peso de un salario mínimo, de un salario medio en la Argentina, ¿sí? Decidió vetar o no adherir, y con eso no alcanzaba la magnitud de adhesiones necesarias para ser obligatorio al resto, ¿no? Esto por la cláusula de acción colectiva, bueno, esto que más o menos se ha hablado. Y ahí, sí, me parece que uno tiene que analizar las dificultades completas de las renegociaciones de las deudas provinciales. Lo que no quita responsabilidad en las gestiones provinciales por los endeudamientos, ¿no? Como tampoco quita en el pasado reciente las responsabilidades de los gobiernos nacionales de endeudar a las jurisdicciones que administran, y fundamentalmente de endeudarlas en una moneda que no es propia, ¿no? Lo que genera, además del problema del endeudamiento, ¿no?, con los condicionamientos que vienen después cuando hay que pagar, con las injusticias intergeneracionales que esto genera, ¿no? Hoy resolvemos un problema de liquidez con cargo a las generaciones futuras, ¿no? Y resolverlo en términos de una moneda que no es propia. Yo recuerdo cuando la Municipalidad de Río Cuarto convirtió su deuda en pesos a deuda en dólares, ya ahí opinábamos, ¿no?, de lo disparatado que significa, ¿sí?, endeudarse en la moneda de otro que tiene la dificultad no solo de generar los recursos para comprar la moneda del otro, sino también estar sujeto a las variaciones, ¿sí?, que puede tener la divisa, ¿no?, que hace extremadamente riesgosa la operación, que en general terminan siendo este riesgo en una situación
fuertemente comprometedora de las finanzas de cada una de las jurisdicciones, ¿no? Le ha pasado a la ciudad de Río Cuarto, le ha pasado primero a la Nación. Uno recuerda la crisis del año 2001, ¿no? Que llevó la crisis del año 2001, megacanje, blindaje y megacanje, terminaron llevando a la nación a una situación muy compleja y a las provincias a una situación muy compleja donde, como les decía, llegaron a deber el 22% de lo que eran capaces de producir, ¿no? Después hubo todo un proceso de desendeudamiento a nivel nacional que tuvo su correlato en colaboraciones del nivel nacional con las provincias, acuerdos para la gestión del endeudamiento que permitieron llevar ese 22 a menos del 5%, ¿no? Y en solo 4 años crecer casi un 70%, porque las políticas neoliberales han estado siempre fuertemente vinculadas con procesos de endeudamiento, no solamente en la nación, sino en la mayoría de las jurisdicciones subnacionales, como las provincias. Licenciado, queremos agradecerle muchísimo este contacto. Es una situación muy compleja, no solo por la que atraviesa Córdoba, sino muchas provincias argentinas. El endeudamiento genera estos legados, estas consecuencias, porque además se paga con altos costos sociales, no solo económicos, para la vida de quienes forman parte, en este caso los cordobeses, de una provincia, o bien a los argentinos, que más allá de haber estirado los pagos y haber hecho una quita, pero que tendemos todavía una pesada mochila por largos años en virtud de este endeudamiento. Licenciado, un abrazo, muchas gracias. Que estén muy bien.